saludo muy especial para todos mis queridos Patreons. Esto es un mensaje corto simplemente para contarles en qué va el proyecto de grabar la composición de Big Band de la cual les he estado hablando en los últimos mensajes que les mandé. Si no los leyeron no pasa nada, acá les vuelvo a contar de qué se trata. Hace más o menos 1 año y medio yo tuve mi último concierto para Big Band en Nueva York. Y para este concierto yo compuse un tema que se llama Piñao. Se llama Piñao porque está basada en un episodio muy simpático que nos pasó a algunos amigos y a mí mientras estábamos viajando en Portugal hace más o menos 3 años y nos ocurrió todo esto en un pueblo que se llama Piñao. No les voy a contar bien de qué se trata porque justamente en mi canal de YouTube tengo un video en el que explico con muchos detalles qué fue todo lo que pasó ese día y aquí se los dejo en la descripción. De hecho me acabo de dar cuenta que en ese video en el que explico todo también tenía puesta esta camiseta. O sea que bueno, una señal de que tengo que comprar camisetas nuevas. Esta composición no está grabada ni se puede escuchar en ninguna parte y de hecho yo la única vez que la escuché fue cuando la tocamos en ese concierto en Nueva York. Y desde entonces he tenido entre mis proyectos la idea de grabarla de alguna manera. Desde luego en esta época pandémica sería una locura meterse en un estudio con 20 músicos a grabar música, así que la única alternativa que tengo es grabarla por separado y que cada músico me mande su parte desde su casa. Hasta ahora me había parecido una locura grabar una canción con tantos instrumentos de esta manera, pero hace poco vi a alguien que hizo algo similar y pensé, bueno, si él pudo, pues yo también. Lo primero que hice fue escribirle a todos los músicos de la Big Band preguntándoles que si se animarían a grabar desde su casa su parte y si tenían micrófono y cámara para poderlo hacer. Por suerte todos me dijeron que sí y a partir de ahí una vez ya tenía luz verde entonces me puse a revisar las partituras para verificar que todo estuviera bien. Este es el Sibelius, que es el programa que utilizo para escribir partituras y así es más o menos como suena la música que saca este programa. Como ven no está tan mal, pero sin embargo está lejos de sonar como un instrumento real. Lo bueno es que a medida que los músicos me van mandando su parte, pues yo voy sacando realmente todas estas partes digitales y las estoy reemplazando por músicos reales. O sea que cada vez se va convirtiendo en un track más real y menos digital. Y los últimos músicos que graben son seguramente los que se van a divertir más porque van a grabar con músicos reales de carne y hueso y no con sonidos digitales. Comencé por mandarle el audio del programa de partituras al baterista, que es un gran amigo mío, es un baterista japonés que se llama Keita Ogawa, que es un monstruo, y él al día siguiente ya me mandó su parte y su video. Comencé por él porque pensé que para el resto de los músicos va a ser mucho más cómodo grabar no solamente por encima de esos sonidos digitales del programa de notación musical, sino tener además una batería real. Eso seguramente va a hacer que todos se sientan más cómodos y van a sentir que están haciendo música pues con músicos, ¿no? Y no con un computador. Pobre Keita que le tocó grabar al principio al solo con el audio digital y sin ningún músico real. Por cierto, me impresionó mucho la calidad de lo que él me grabó, porque para estar grabando con sonidos digitales suena súper expresivo y súper musical todo lo que hizo. Una vez tenía el track de Keita, entonces le mandé ahora el audio del programa de notación musical y Keita, le mandé esos 2 tracks al bajista, que es Petros Klampanis, que es un bajista también increíble, amigo mío que vive en Grecia. Él también me mandó su parte y después de eso entonces yo grabé un piano digital aquí en la casa. Yo grabé mi parte en un teclado, cuando ya tenga todo espero poderla cambiar y grabar en un piano real en algún estudio, pero por ahora el piano que hice funciona bastante bien. Una vez tenía mi piano, el bajo de Petros y la batería de Keita, entonces los junté con los sonidos digitales y hice una carpeta en Dropbox en la que puse todas las partituras del resto de los músicos y este track para que cada uno pudiera grabar su parte por encima de este audio. A partir de ahí los diferentes músicos me han estado mandando sus partes y yo desde mi casa estoy comenzando a juntar cada uno de ellos. Y este es el Pro Tools, que es el programa en el que estoy mezclando todos los instrumentos y en los que estoy editando cada una de las partes que me están mandando. Aquí está sonando el click, que es como la referencia que le mandé al baterista y a algunos de los músicos para que puedan grabar y todo quede encima, digamos, de la misma velocidad. Y luego voy a ir desmuteando algunos de los instrumentos para que puedan escuchar más o menos cómo va sonando. Entonces esta es la batería, mi amigo Keita. Este es el bajo, Petros. Mi piano digital. El guitarrista israelí Nadav, James, que es el trombonista bajo, Carl, que es el canadiense que toca saxo barítono, Matt, que es el trombón 2, Mike, que es el trombón 1, Guido, que es un cubano que toca la trompeta 3, Paul, que es un ecuatoriano que toca la trompeta 2,
Sam, un gringo que toca la trompeta 1, Linus, un suizo que toca el tenor 1, y ya, hasta ahí va. Es un proceso un poco lento porque me toca estar detrás de 20 músicos pidiéndoles que por favor se acuerden y que me manden su parte y su video. Pero bueno, la verdad es que está funcionando, lento pero seguro. Ya tengo muchos instrumentos, solamente me faltan más o menos 6. Es muy chévere porque cada vez suena como más rico y más lleno. Cada instrumento que me llega pues es una línea nueva que se añade al resto de la música. Piñao es un tema muy alegre, está basado en un ritmo que se llama baião, que es un ritmo brasilero, y yo me imagino que podría ser la banda sonora de este episodio en el que estábamos limpiando las ventanas de los trenes con mis amigos en Piñao. Tengo además una sorpresa muy especial, y es que el año pasado yo tenía un concierto con mi Big Band aquí en Bogotá, y para este concierto iba a venir el gran saxofonista y músico legendario Paquito de Rivera, y yo había hecho un arreglo de Piñao para que Paquito de Rivera tocara. El otro día le pregunté que si hiciéramos este tema así a la distancia con los músicos, si él quisiera participar, y me dijo que sí, o sea que pues todavía más ganas tengo de escuchar todo esto porque sé que vamos a contar con la participación de Paquito, que además yo escucho mucho el sonido de Paquito en este tema en particular, como que creo que va a funcionar súper bien con él. Por ahora lo que tengo que hacer es seguir montando las pistas de audio que cada uno de los músicos me mande, y cuando ya tenga todo entonces voy a mezclarlos, me imagino que se lo mandaré a algún ingeniero para que lo haga, y después comenzaré a trabajar en el video a partir de los cuadraditos de cada uno de los músicos grabando. Esto me va a llevar todavía un tiempo, pero bueno, por lo menos con la parte del audio creo que ya estoy bastante avanzado. Bueno, y eso es todo, espero tener muy pronto esta música lista para poderla compartir con ustedes, y aprovecho también para contarles que hace un par de días cumplí un año de haber abierto esta página de Patreon. Quiero nuevamente darles de verdad mucho las gracias a todos por el apoyo que me están dando a través de esta plataforma, o sea que realmente muchas gracias nuevamente. Les mando un abrazo a todos muy grande y espero que estén muy bien. Espero que les guste esta música y espero también poderla tener ya completa pronto. Chao.